tiene por título Conversaciones con el enemigo. ¿Conversaciones con quién? Con el enemigo, con el diablo. Y es que lo queramos ver o no, yo sé que hay cristianos que no creen en el diablo, pero pues eso no es bíblico. El diablo existe. Y lo que queramos ver o no, en algún momento de nuestras vidas nos vamos a encontrar en un momento donde el enemigo salga a nuestro encuentro y quiera hablar con nosotros. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, a lo mejor ha habido momentos en nuestra vida donde ya lo identificamos, pero en este tiempo a mí me gustaría que pudiéramos examinar el consejo de la Biblia sobre lo que tenemos que hacer cuando eso suceda. La Biblia nos da varios ejemplos, pero hoy vamos a tomar 2 ejemplos muy sencillos y yo creo que los más básicos sobre cómo puede ser una conversación con el enemigo. Y bueno, amigos, a lo mejor tú puedes sonar algo muy fantástico. A lo mejor al decir conversaciones con el enemigo nos podemos imaginar a un diablo como lo dibujan con sus cuernitos y su colita, pero en mi experiencia, la mayoría de las veces el enemigo sale a nuestro encuentro a través de dos tipos de formas. El primero es a través de nuestros pensamientos. Nos ataca con pensamientos sobre nosotros, sobre los demás, nos anima, nos hace enojar, nos envía diferentes tipos de pensamientos para alejarnos de la voluntad de Dios. Y la segunda forma es a través de personas. ¿A través de qué? Y curiosamente el enemigo usa a la gente a la que más amamos o que está más cerca de nosotros para atacarnos. Pueden ser nuestros familiares, compañeros de trabajo, amigos, pero que son enviados o permiten ser usados por el enemigo para dañar y atacar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo puedo saber si un pensamiento es mío, si un pensamiento es de Dios o si un pensamiento es del enemigo? ¿Cómo puedo saber si una conversación viene del corazón de mi familia o si viene de Dios o si viene del enemigo? Pues es muy sencillo. Cada vez que el enemigo sale a nuestro encuentro, él va a ir en contra de la palabra escrita de Dios. Puede ser que lo que el enemigo te está diciendo apoya tus sentimientos o lo que tú crees que como son las cosas, tu punto de vista, cómo te sientes, valida lo que sientes, pero si está en contra de la palabra de Dios, amigo y amiga, quien te está hablando es el enemigo. El enemigo nunca va a animarnos a seguir la palabra escrita de Dios. Así que conocer la palabra es un buen comienzo para identificar cuando el enemigo sale a nuestro encuentro. El primer caso que vamos a estudiar está en este tiempo sobre una situación similar, es el caso de Eva. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Está en el libro de Génesis capítulo 3. Yo se los voy a leer a partir del versículo 1. Y mira lo que dice la Biblia. Pero la serpiente era astuta. ¿Cómo era? Más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora, la conversación que el enemigo tuvo con Eva se puede resumir o la podemos ver en diferentes pasos o diferentes etapas. Pero a mí algo que me gustaría que pudiéramos identificar es que el enemigo va a usar a quien se deje usar, sea cristiano o no cristiano. Si la persona está tambaleando en su fe, si la persona ha abierto puertas al enemigo, el enemigo los puede usar. Así que, aunque me duele decirlo, el enemigo puede usar a la persona que está sentada junto a ti si no se cuida. El enemigo te puede usar a ti también para dañar a alguien más si tú no te cuidas. Así que esa serpiente podríamos ser tú o yo. Y es por eso que es muy importante cuidarnos, para no caer en esa posición.
Algo que creo que es importante resaltar es que Eva no andaba buscando a la serpiente. Hay gente que le encanta el mal, ¿verdad? Y andan tras las cosas malas. Y pues eso está claro que está mal. Pero en momentos en los que nosotros estamos caminando con Dios, que estamos firmes en nuestra fe, en esos momentos el enemigo va a salir a nuestro encuentro. Y no quiere decir nada malo sobre mí, habla sobre lo que Él quiere detener en mi vida. Así que si a ti te ha salido el enemigo a tu encuentro, quiero decirte que el enemigo ve potencial en ti y lo quiere detener. Eso es lo que muestra que el enemigo nos busque. El enemigo salió al encuentro de Eva y la buscó a ella. Y mira cómo llegó con ella. Le dijo, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Ahora, ¿esto era verdad? No era verdad, era una mentira. El enemigo salió al encuentro de Eva con una ¿qué? Otra vez, como si no estuvieran dormidos. ¿Con una qué? Muy bien. Y el enemigo va a salir a tu encuentro y a mi encuentro con una mentira. Él no va a llegar a hablarnos la palabra de Dios. Él va a llegar a querer confundirnos. Y después de lo que el enemigo le dice a Eva, dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente. Hasta ahí, Eva iba bien. Cuando el enemigo sale a nuestro encuentro, tenemos que responder. Pero vamos a examinar más su respuesta. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él. Y hasta ahí estaba todo bien. Pero después dijo, ni lo tocaré. Y si ustedes leen antes, cuando Dios les da la instrucción, simplemente les dice, no comerán de él. Eva no respondió con la verdad, respondió con la mentira. A lo mejor era su interpretación de ella de la instrucción de Dios, pero no era la verdad completa o la verdad escrita que Dios había dado sobre eso. Y es que si nosotros no sabemos lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas, cuando se presente el enemigo, no vamos a saber cómo responder. Y aunque lo intentemos, vamos a dar una respuesta equivocada porque no conocemos verdaderamente lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Sí, es verdad, tenemos que responder al enemigo, pero no vamos a razonar con el enemigo. Le vamos a hablar lo que Dios ya ha dicho sobre él y sobre nosotros, lo que ya está escrito. Una vez que el enemigo confundió a Eva, él se levantó de una forma drástica en contra de Dios y en contra de su palabra. Ya no llegó así como de que, ay, con que Dios les dijo, sino que deliberadamente llamó a Dios mentiroso. Y mira lo que le dijo la serpiente, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Les dijo, Dios les mintió sobre lo que les va a pasar cuando coman con eso. No se van a morir. Simplemente Dios no solo es mentiroso, sino que no quiere que sean como él. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar con el enemigo, yo creo que es como un proceso. Y si tú no estás preparado, primero va a empezar con cosas muy sutiles, hasta que de pronto se levanta deliberadamente en contra de la palabra de Dios. Y me voy a tomar la libertad de que estamos en confianza y de que nos está transmitiendo para ponerles un ejemplo. Yo tenía una amiga que pues íbamos a la misma congregación y todo, y en algún momento pues su familia pasó por diferentes dificultades en la congregación y yo sentía que eso como que alejó su corazón y empezaron a alimentarse no solo de lo que nos daban en la congregación, sino que buscaban a otras enseñanzas, otras casas y iban pues aprendiendo. El problema es que no todos las conferencias que hay en YouTube son buenas, no todas son bíblicas, no todas son correctas. No todas las personas que dicen ser cristianos enseñan el evangelio y eso yo lo he visto de forma cercana. Y entonces su corazón se empezó a alejar. Independientemente de congregarse en nuestra congregación, pues se dejaron de congregar y empezaron ellos a estudiar la Biblia a su forma
prácticamente cancelaron el Nuevo Testamento para vivir su entendimiento del Evangelio. Y entonces, de un momento a otro, a lo mejor era algo sutil. Pero antes de que te das cuenta, ya estás completamente apartado del camino. Si nosotros no estamos preparados para responder al enemigo, primero empieza a ser algo sutil, hasta que volteamos atrás y estamos completamente alejados del camino y de la voluntad de Dios. Dice la Biblia que después de que el enemigo le habló sobre Dios y que era una mentira y todo lo que examinamos, dice que la mujer vio que el fruto era bueno para comer y que era agradable. Y entonces lo tomó y se lo comió. Para que Eva pudiera considerar que el fruto era agradable, era porque había empezado a confiar más en las palabras del enemigo que en las palabras de Dios. Y muchos de nosotros vivimos así al día de hoy. Y a lo mejor Dios nos ha dado una palabra, no sé, sobre empezar un negocio o sobre crecer en la congregación. Pero lo que el enemigo me ha dicho sobre mí misma y sobre mi capacidad ha sido tan sutil y me lo he creído tan bien que empiezo a vivir lo que el enemigo me dice que viva en lugar de vivir lo que Dios había preparado para mí. A lo mejor, ese es un ejemplo, pero también sucede respecto a cómo nos relacionamos con otros en la congregación. Dios ha dado reglas muy específicas sobre cómo comportarnos y sobre mantener la unidad, pero yo permití que el enemigo entrara de una forma tan sutil que ahora yo vengo como si fuera la catadora de la congregación y digo, ay, ese está muy feo, ese está muy sucio, ese está muy mal preparado, ese no pone atención. No se trata de eso. Y yo siento que estoy bien porque fue sutil, pero cualquier otra persona que volteara a verme y ver lo que estoy pensando, sabría que estoy lejos del camino. Y bueno, como todos los que han sido contaminados, no solamente te contaminas tú, sino que dice la Biblia que después de eso, Eva fue con Adán y le dio del fruto a él también. Replicó la misma escena, me imagino yo, porque eso no lo dice la Biblia, y convenció a Adán de comer del fruto que ella había comido. Ahora, cuando el enemigo nos ataca y nos amarga, nos volvemos agentes contaminantes dentro del rebaño. Y entonces vamos con otros y les decimos, oye, sí, ya viste que está bien fea su ropa. Oye, pero ¿cómo se viste así en domingo? Oye, pero, puede ser de la congregación o de tu familia, o de tu trabajo o de donde sea. Pero empezamos a replicar la misma maldad que el enemigo sembró en nuestros corazones en el corazón de los que estaban bien. Ahora, yo no sé si tú has vivido una situación similar, pero si no la has vivido al día de hoy, quiero asegurarte que la vas a vivir. Es triste, pero como creyentes, muchas veces permitimos que el enemigo entre de forma sutil y nos acercamos a otros. Así que tengamos cuidado de no ser los que contaminan y tengamos cuidado de no ser contaminados. Y bueno, ahora que ya examinamos el ejemplo de cómo no hay que hacerlo, vamos a ver el ejemplo ideal, que es el ejemplo de Jesús. ¿De quién? Porque él también tuvo una conversación con el enemigo. Así que si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10, vamos a encontrar la escena en la que Jesús es tentado por el enemigo. Todos hemos escuchado esa historia también, pero vamos a leerla. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. ¿Y para qué lo llevó? Para que fuera tentado. Algo interesante, ¿verdad? Algo en lo que debemos pensar. Y dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hablando de un momento de debilidad en medio de este tiempo de búsqueda de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, aviéntate al vacío, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. La Biblia nos está mostrando un momento en la vida de Jesús en la que Jesús estaba consagrando para buscar a Dios de una forma especial. Había estado ayunando durante 40 días y 40 noches y es hasta el momento en el que Jesús tiene hambre que el diablo se aparece para tentarlo. Amigos, el diablo no tiene prisa. Él se va a sentar a esperar que estemos débiles para venir a tentarnos. Él no fue en el día 1 cuando Jesús tenía toda la emoción del ayuno y estaba emocionado. Él fue hasta el final del ayuno, cuando Jesús tuvo hambre. Así que yo creo que es importante que sepamos que aún en los momentos de debilidad podemos contestar correctamente al enemigo y no caer en la tentación. Digan conmigo: la debilidad no es pretexto. La debilidad nos hace humanos, pero no es pretexto para caer. Dice el versículo 3, que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Básicamente el diablo estaba poniendo en duda quién era Jesús. El primer ataque que le mandó era: si eres el Hijo de Dios, poniendo en duda todas las profecías que había sobre él, todo lo que a lo mejor Jesús ya había experimentado en su propia vida, y le decía: si eres el Hijo de Dios lo vas a hacer, y si no lo haces eres un mentiroso, ¿verdad? Y Jesús le contesta de una forma magistral y le dice: escrito está. ¿Cómo le dijo? Otra vez, ¿cómo le dijo? Y es que cuando hablamos con el enemigo, yo no voy a hablar de lo que yo creo, ni de lo que yo siento, ni de que yo soy muy elocuente y de seguro le voy a ganar. Yo le voy a hablar de lo que ya está escrito en la palabra. Tú y yo no tenemos que razonar las contestaciones hacia el enemigo. Dios ya las preparó desde antes. Dios ya nos dejó ayuda desde antes. Y entonces Jesús dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, una vez que Jesús contesta correctamente esta pregunta o este cuestionamiento, Jesús ya se de él. Ya no cayó en las mismas provocaciones que cayó Eva por no conocer la palabra de Dios. Él ya había demostrado que conocía la palabra de Dios. Y entonces, ¿ustedes creen que el diablo dijo: ay, ni modo, sí lee la Biblia y se fue? Pues no. Sigue diciendo que lo segundo que el diablo le cuestiona, dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Cómo le dijo el diablo? Porque escrito, ¿qué? El diablo sabía lo que estaba escrito. El diablo lo empezó a atacar con la Biblia. ¿Con qué? Con un versículo sacado de contexto. Un versículo que es real y que está en la Biblia, lo sacó de contexto para atacar a Jesús. Y le dijo: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amigos, si nosotros ya aprendimos a contestar al enemigo con la Biblia, el enemigo va a usar la misma Biblia para confundirnos, sacando las cosas de contexto. Por eso, saberme 3 versículos, saberme el Salmo 23 o el 91 no es suficiente. Tenemos que profundizar en las Escrituras. Tenemos que saber el porqué detrás de lo que está escrito. Tenemos que entender la intención entre líneas de lo que Dios nos dejó en la palabra.
Porque si no, el día que el diablo me diga porque escrito está, le voy a creer. Y hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cristianos que alguien les dijo, es que hay un versículo que soporta lo que estoy diciendo. Y como no vieron que era un versículo sacado de contexto, cayeron y se alejaron. Como es el ejemplo de mi amiga, por ejemplo. O muchísimos otros más. Ahora estamos hablando de cosas muy sencillas, pero el engaño del enemigo puede ser tan profundo que nos lleva a un punto donde no hay retorno. Pues justo esta semana Dios me dio esta palabra y unos días después me salió un video en Facebook de una dramatización de un caso muy sonado que pasó no les quiero mentir, en otro país. Y ese fue en los años 80s o 90s, me parece. Y entonces dentro de una iglesia, una persona que la gente consideraba una autoridad en la congregación se subió a enseñar la palabra. Dicen que había alrededor de 1,000 personas ahí. Y dentro de lo que les enseñó o les pidió a la gente era que tomaran un vaso con agua que tenía veneno. Él no los engañó, les dijo que tenía veneno y que se iban a morir, pero que iban a estar con Dios. Y por sorprendente que parezca, la gente se lo tomó. Entonces tú volteas y dices, pues eso va en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que solo Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte, solo Dios lo decide, no yo. Pero la gente se lo creyó y se lo tomó. Entonces, el hecho de que sea alguien cristiano, el hecho de que sea a lo mejor alguien que yo admiro, en el momento en el que se levanta en contra de la palabra escrita de Dios, yo me doy cuenta que estoy hablando con el enemigo. En el momento en el que saco un versículo de contexto, yo me doy cuenta que estoy hablando con el enemigo. Y mira cómo le contesta a Jesús. Y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a otro monte muy alto, hablando del siguiente cuestionamiento, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, el hecho de que Jesús pudiera contestar al segundo cuestionamiento con la palabra no alejó al diablo tampoco. El diablo es persistente. A veces nosotros intentamos una cosa y no nos sale y decimos, bueno, ya ni modo, no era para mí. Pero el diablo ahí andaba, como cuchillito de palo con Jesús. Y mira lo que el diablo le dice, que le va a dar todos los reinos de la tierra. Y Jesús le contesta con la mejor respuesta desde mi punto de vista. Y se los voy a leer para que no crean que me lo estoy inventando. Dice que Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo le dijo? Y después le dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el siguiente versículo, el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó. Y aquí venían ángeles y le servían. Tú y yo, por sorprendente que parezca, tenemos la autoridad de decir, vete, Satanás. Porque a lo mejor podemos estar contestando con la palabra y estar siendo fortalecidos mientras lo hacemos, pero llega un momento en el que decimos, hasta aquí. No voy a seguir soportando tus cuestionamientos, no voy a seguir soportando tus tentaciones, vete, Satanás. Y me duele decirlo, pero en alguna ocasión vamos a tener que decirle a una persona, vete, Satanás. Tal vez no con esas palabras, pero decirle, hasta aquí llegó tu intento de contaminarme. Hasta aquí llegó que dejes o que te permitas ser usado por el enemigo en mi contra. Y a veces nos vamos a tener que decir a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, vete, Satanás. Ya no voy a vivir mis días en ansiedad, ya no voy a vivir mis días preocupada, vete, Satanás. Y no solamente le dice, vete, Satanás, sino que le dice, porque escrito está. A lo mejor tú no te sientas tan poderoso como para decirle, vete, Satanás. Y dices, bueno, es que eso es para los que nunca caen en la tentación, pero yo a veces sí caigo. Eso es para los más poderosos o para los ungidos. Pero la Biblia nos dice que a los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de ser hechos, ni siquiera llamados, de ser hechos hijos, ¿de quién?
Entonces, si tú tienes la potestad, si tienes el derecho legal de ser hijo de Dios, tienes la autoridad de decir, vete, Satanás. Si eres coheredero de Cristo, con el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, tienes la autoridad de decir, vete, Satanás, porque escrito está. Me encanta que la autoridad que tenía Jesús no le robó el usar las escrituras para defenderse. No se trató solo de lo que él sabía que era, sino de lo que decía la palabra, de lo que estaba escrito. Cuando tú lees esta misma historia en Lucas, capítulo 4, si no me equivoco, narra lo mismo, que Jesús fue llevado al desierto y que fue tentado, y los 3 cuestionamientos que acabamos de estudiar. Pero al principio dice que Jesús iba lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo iba Jesús? Jesús se enfrentó al enemigo estando lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte, a lo mejor tú dices, bueno, es que a mí jamás se me van a ocurrir los versículos, aunque me los trato de memorizar, se me olvidan. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que te va a recordar lo que tú ya estudiaste. Es el Espíritu Santo el que te va a dar discernimiento para saber cuándo es el enemigo y cuándo tienes que responder y cómo tienes que responder. Es el Espíritu Santo el que te va a habilitar para hablar como Jesús lo hizo. Es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos fritos como Eva. Necesitamos tener al Espíritu Santo. Y a mí me encantaría decirte, bueno, el enemigo llega todos los domingos a las 7 de la noche. Pero no lo sé. No sé si llega los viernes a las 3 de la mañana. Una vez a mí alguien me dijo que las 3 de la mañana era la hora del diablo. Pero yo creo que todas las horas son de Dios. Yo no sé cuándo va a llegar el enemigo. Pero en el momento que llegue, tú debes estar lleno del Espíritu Santo. Como no sé si va a ser ahorita o mañana o al ratito, todo el tiempo yo voy a estar procurando ser llena del Espíritu Santo para que cuando el enemigo venga, no caiga. Amigos, no son estadísticas solamente, no son un número solamente. Hay vidas que por no estar llenas del Espíritu Santo cayeron ante el engaño del enemigo. Y tenemos ejemplos sin número. Personas que se alejaron de Dios ante el cuestionamiento de sus familiares. Personas que decidieron, no sé, cambiar o regresar a malos hábitos a causa de algo que alguien les dijo, una situación difícil, porque no estaban llenos del Espíritu Santo. Así que a mí me gustaría que en este tiempo podamos orar juntos y decirle, Señor, lléname. No quiero ser parte de ese número, no voy a ser parte de esa estadística. Lléname de tu Espíritu Santo. Si ese es tu deseo, te quiero animar que te pongas de pie ahí donde estás. Y que podamos orar juntos. Que podamos pedirle a Dios su llenura esta mañana. Señor Jesús, queremos, Padre, recibir tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. El hecho de que estamos aquí es un testimonio de que tú nos has llamado, Señor. Es un testimonio de que hemos sido escogidos por ti. Jesús, no queremos fallarte, no queremos caer ante la tentación. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Envía tu Espíritu Santo a nuestras vidas de una forma tan trascendental, tan fuerte, que donde sea que nos paremos, tu presencia esté con nosotros y tu presencia se manifieste en y a través de nosotros, Jesús. Queremos tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Anhelamos que tú seas el centro de nuestras vidas, Jesús. Que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos ayude a hablar como tú hablas, a pensar como tú hablas, a caminar como tú caminas, Jesús. Que cuando la gente se relacione con nosotros, pueda ver al Espíritu de Dios en nuestras vidas, Jesús. Que los que nos rodean den testimonio de que el Dios viviente está en nosotros. Oh Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo. Es nuestro anhelo. Ahí donde estás, díselo al Señor a título personal. Dile, Dios, yo quiero ser lleno, quiero ser llena de tu Espíritu.
Jesús, no se trata de lo que otros digan. Mi deseo es ser llena de ti. Oh Señor, envía a tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestra congregación, Señor. Envía tu presencia palpable a nuestras vidas, en nuestros días cotidianos, Señor Jesús, en las cosas que hacemos diariamente, Padre. Que podamos experimentar la llenura de tu Espíritu, Jesús. Oh, que podamos experimentarte a ti, Jesús. Que podamos experimentarte a ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, Señor. Yo oro para que no sea un mensaje que escuchamos y se queda, no sé, que olvidamos con el tiempo, Jesús, sino que se quede grabado en nuestros corazones. Que en la semana, mientras salimos, podamos poner en práctica lo que hoy aprendimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios?